Hola a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Les doy la bienvenida a otro miércoles de Busca Libre y Paredro, día en el cual, gracias a la alianza con la librería virtual más grande de Latinoamérica, que tiene un catálogo de más de 5 millones de libros locales e importados, queremos llegar a más lectores, llegar a más oyentes y, por supuesto, generar más lectores. Como ustedes saben, aquí desde Paredro no nos cansamos de hablar sobre lo que la ficción nos puede enseñar, pero hay un componente que siempre intentamos traer y es esa habilidad o esa posibilidad que la literatura, es decir, la escritura y la lectura ofrecen para la sanación, es decir, para unos efectos terapéuticos. No significa que todo el mundo tenga que leer así, pero quien quiera leer así puede encontrar. No significa que todas las novelas son terapéuticas, pero si alguien quiere encontrarlo, puede hacerlo y creo que no nos cansaremos de decir, es una de esas libertades que todo lector puede asumir y las decisiones que él pueda tomar. Así es que para el día de hoy llamamos a una escritora argentina que lleva más de 25 años escribiendo manuales de escritura, guías, lo que ustedes quieran, para poder acercar y promover el acceso a la escritura literaria, pero también a la escritura, no solamente como una forma de crear cuentos y escribir literatura, cosa que acá siempre recordamos, sino también para conocerse a uno mismo y para poder entender su vida desde otras perspectivas, es decir, alguien que impulsa y apoya la escritura como una actividad terapéutica. Me refiero a la argentina Silvia Adela Cohan, quien publicó recientemente Escribe tu vida, el placer de narrarte, y a quien yo había conocido por un libro que se llama Escribir para sanar, con 135 ejercicios inspiradores para conocerte mejor y creer en ti. Silvia Adela Cohan nació en Buenos Aires y vive en Barcelona. Es licenciada en Filología Hispánica, logopeda y especialista en técnicas narrativas de ficción y no ficción. Dirigió la revista Escribir y Publicar y es pionera del método del taller de escritura que creó con Graphein. Ha escrito numerosos libros sobre técnicas literarias y ha dictado seminarios y talleres de lectura y escritura en instituciones nacionales e internacionales. Como narradora ha recibido distintos premios y menciones, entre ellos el Premio Rulfo de Cuento 1998 y el Premio Delta de Novela 2006 con Un año de mi vida. Entre sus libros publicados por Alba Editorial, por Terapias Verdes y también por Urano, podemos destacar y mencionarles, por ejemplo, Para escribir una novela, El camino del poeta, El arte de reescribir, Escribir en 21 días, Gramática para escritores y no escritores, Los 65 errores más frecuentes del escritor o Cómo escribir con éxito en cada profesión. Así es que, sin mayores preámbulos, los dejamos con un capítulo en el que pretende y busca que cuando terminen de escucharlo se pongan a escribir. ¿Escribir qué? No importa, pero escribir. Porque aquí estamos convencidos de que la escritura y la lectura nos permiten vivir mejor, llegar a un bienestar y entender mejor la realidad que nos rodea. Bienvenidos. Silvia, en primer lugar, bienvenida a Paredro. Gracias, gracias. Es un placer, ¿eh? No, créeme que para mí, Silvia, aquí yo tengo en mi escritorio dos libros tuyos, son dos libros que, como te comentaba ahorita, siempre visito y sé que tienes muchos más. Sí. Yo te conocí por el libro Escribir para sanar, con 135 ejercicios inspiradores para conocerte mejor y creer en ti. Esto es de Terapias Verdes y el último que recibí es Escribe tu vida, el placer de narrarte. Silvia, tú hablas de cosas que aquí en Paredro hemos dicho mucho. Aquí hemos dicho mucho que la literatura es un espacio de conocerse, la escritura literaria también lo es. Quisiera comenzar preguntándote, ¿cómo llegas a trabajar en este tema, Silvia? ¿Y cómo llegas a interesarte por esto? Mira, yo empecé, bueno, escribo desde pequeña siempre, tengo una infancia muy traumática y me escondía debajo de las mesas para escribir, ¿sabes? O sea que lo vinculo, me produce mucho placer porque me produce placer lo prohibido. Y era para mí, era como una prohibición que de alguna manera también me decían que se me iba a gastar la vista y no me dejaban leer. Entonces, todo eso era lo prohibido y ahora yo me doy cuenta que me atrae muchísimo lo prohibido en todos los planos. Pero por otra parte, cuando hice la carrera de letras, tuve la suerte de que antes de la dictadura del 76,
yo empecé en los años 70 y hubo un profesor, Noé Trick, que se exilió en México con la dictadura, que se le ocurrió que hasta ese momento existían los talleres literarios donde llevaba cada uno a leer lo que había escrito, pero no existían los talleres de escritura. Los vinculó con la producción marxista de la economía, digamos, lo aplicó a lo literario y con el psicoanálisis. Entonces, basándose en esas dos corrientes, creó el método de taller de escritura con las consignas. También en esta etapa inventamos la palabra consignas, que hoy en día se usan, todo el mundo las usa, y entonces ese método lo publicamos en un libro con 7 compañeros. Hicimos la asignatura de literatura latinoamericana en la que estaba dirigida por Gitric, y ahí creamos este método en el que es taller de escritura porque se escribe durante el taller. Y entonces, en este sentido, la producción de significaciones, ¿sabes? Por lo tanto, yo traje este método a España a través, como en esa época nosotros estaba prohibido estar en grupo, fue al principio de la dictadura, tuvimos que publicarlo en Altalena, en España. Entonces, cuando yo llegué a los pocos meses, ya se conocía Grafein y ya se conocía lo que yo hacía. Entonces, empecé a enseñar el método a los profesores. Para mí, escribir es un modo de vivir. No puedo vivir sin escribir y escribir me acompaña eh, y estoy convencida de que escribir bien, bueno, este escribir bien no es una receta, no hay recetas para escribir bien, pero tratar de descubrir tu verdad interior te ayuda a saber más de ti. ¿Entiendes? O sea, yo creo que eso es lo que me atrae y justamente en este momento, después creo, no llevo la cuenta, pero yo escribo las guías del escritor de Alba Editorial y escribí unas 50 guías, que son libros sobre escritura terapéutica, la puntuación, etcétera, etcétera, todos los aspectos del oficio, ¿no? Y de la creatividad. Porque para mí la escritura es un viaje hacia adentro de uno mismo, pero también hacia afuera, porque escribe mejor el que sabe mirar, ¿sabes? Y además, cuando escribes, empiezas a mirar de otra manera, te empiezan a interesar detalles que antes yo lo compruebo en los talleres. De repente están en un ambiente durante un año y de repente un día le digo, bueno, observen a su alrededor y descubren cosas que no habían mirado, a lo mejor las habían visto, pero no las habían mirado nunca. Entonces, escribir tiene muchísimas ventajas. Increíble, Silvia, muchas gracias. Me llama mucho la atención y te quiero preguntar, es que haya surgido esta iniciativa en el contexto de la dictadura, me parece muy potente, Silvia. Absolutamente. Además, nos reuníamos en la casa de cada uno de nosotros. Al principio éramos 14, después de esos 14, 7 hicimos el libro y teníamos mucho miedo porque al primer timbre que no, estaban prohibidas las reuniones y entonces al primer timbre nos escondíamos donde podíamos. Finalmente, la dueña de casa que militaba en una fracción de izquierdas, la desaparecieron, o sea, era muy peligroso escribir eso. Pero esto nos permitía una libertad interior que afuera no teníamos. Silvia, increíble. Muchísimas gracias por compartirnos esto y además porque yo te quería preguntar un poco, a ver, te voy a contar una pequeña cosa que para mí fue, André Breton tiene esta forma, esta encuesta que hace, que pregunta cuál ha sido el encuentro capital de su vida. Es preciosa que la hace en la revista Minotauro y yo me quiero hacer esa pregunta y te voy a decir que esto va a sonar muy cursi al principio, pero me lo vas a entender. El encuentro capital de mi vida fue haber encontrado a Juana, mi esposa. Pero voy a explicar por qué. Voy a ir un poquito más allá del romanticismo amoroso que evidentemente Ah, está. Yo estaba terminando mi tesis doctoral en Barcelona cuando conocí a Juana, que estaba terminando su maestría en arte terapia.
Ah, mira, Entonces, de repente yo la conocí, le pregunté, ¿tú qué haces? Y me dijo, estoy haciendo una maestría en arte terapia. Yo le dije, ¿y eso qué es? Me dijo, es un proceso a través del cual se utiliza la creación artística como una herramienta para la contención, para el autoconocimiento y para, por supuesto, echar ojos sobre temas. Y entonces a mí me impresionó porque dije, eso es lo que yo siempre he hecho desde la literatura. claro, claro, porque cuando escribes creación literaria es una terapia. ¿Por qué no profundizamos en eso, Silvia? Que puede resultar, mucha gente en este momento le puede estar dando escalofríos, no me importa, pero yo creo que sí es hora de poder entender que la escritura literaria Mira, yo te puede tener perfectamente esa cualidad terapéutica, te guste o no. claro, claro. Mira, cuando me dijiste que conocer a Juana fue el momento más importante de tu vida, lo vinculé inmediatamente con algo que estoy escribiendo ahora, fíjate tú. Ahora, por primera vez, yo tengo un amigo que aquí al menos es muy conocido, que es Francés Miralles, con el que trabajo. Es un amigo del alma, ¿eh? Y trabajamos juntos, ahora estamos escribiendo juntos un libro sobre todo este tema del que estamos hablando. Bueno, y él, un día que yo estaba muy deprimida, habíamos quedado en encontrarnos en un restaurante japonés, que siempre buscamos lugares raros para... Y entonces llegó y como me conoce muchísimo y me vio que yo estaba así decaída, se paró al lado mío sin sentarse todavía a la mesa y yo no me había dado cuenta ni que llegó y me dijo, ¿por qué no escribes un libro para ti este otoño? Bueno, eso hizo que inmediatamente cambiara mi estado de ánimo. Fue mágico. Tardé un tiempo, pero me di cuenta que tenía que escribir mi vida. Esto lo cuento un poco en Escribe tu vida, ¿no? En el libro este de Urano, porque me pregunté, te lo cuento porque además es un método que yo recomiendo muchísimo. Busqué el centro de mi vida, no era cuestión de contarla cronológicamente como la cuenta todo el mundo, sino había un centro y ese centro era un personaje al que yo, con el que yo viví una historia de amor 2 meses en París, en un coloquio justamente en la época de la dictadura en la Sorbona. Fue una historia maravillosa, pero no volví a buscarlo. O volví, hice algunas cosas raras, pero nunca más lo vi. Entonces, de pronto dije, tengo que tomar eso como centro de mi libro. Entonces, empecé a escribir por fragmentos, que yo siempre recomiendo que para escribir, muchos me preguntan, ¿y cómo se escribe un libro? Yo llega un momento que llego a la página 20 y me bloqueo. Claro, le digo, porque en tu caso, tienes que escribir fragmentos sueltos, siempre vinculados al tema central. Después verás cómo los organiza. Entonces dije, ¿y de dónde parto? Y lo ideal es partir de una pregunta. Mi pregunta fue, ¿por qué no fui a buscarlo? Desarrollo todo el libro en torno a esa pregunta y al final, no sé si la contesto o no, no te lo cuento porque prefiero no adelantar, pero eso me permite de repente asociar. Entonces, ¿qué asocio? Hay un momento en que digo, asocio con mis lecturas. Yo estaba leyendo la autobiografía de Woody Allen y Woody Allen decía que él no quería hablar de sus padres, pero se veía obligado para que se entienda por qué hizo lo que hizo. Ah, dije, y esto lo cuento también en el libro. Entonces yo tengo que recurrir a la infancia, a la adolescencia y a la relación con mis padres para saber por qué no fui a buscarlo. Y entonces así voy desarrollando todo. Entonces, lo vinculo con esta pregunta tuya, porque creo que ahí también tienes un centro que algún día tendrás que escribir. De manera que fíjate tú, volviendo a lo terapéutico, ¿no? Fue tan terapéutico para mí escribirlo que me dio serenidad interior. Pude darme cuenta que lo que yo imaginaba, que yo decía me autoengaño, porque nunca tuve un amor igual. Entonces me di cuenta que no me autoengañaba, empecé a atar cabos, a recordar, a tirar del hilo, a evocar, y me di cuenta que lo multipliqué. Entonces, lo que sí también comprobé es que los recuerdos están
dominados por la imaginación. Y lo que hay que liberar es la imaginación, y que la imaginación también ayuda a vivir. Porque todo esto que yo imaginé a partir de los recuerdos me dio una alegría y me dio respuestas. Yo había preguntas que tenía sin respuestas y escribiendo encontré respuestas. Bueno, todo esto es mucho más complejo, ¿no? Pero creo que responde de algún modo a la pregunta de la escritura como terapia. Ya te Claramente. digo, sí, a mí es con este libro, con todos los anteriores también, porque yo siempre cuando escribo busco la verdad interior, porque escribir es un viaje hacia adentro y hacia afuera, como te decía. Entonces, en ese viaje yo siempre busco ser lo más verdadera, lo más auténtica posible, ¿no? Y entonces los libros de técnicas también me sirvieron a darme cuenta. Pero con bueno, yo recomiendo a todo el mundo que escriba y que escriba cada día. Tengo otro Claramente. libro que se llama Escribir en 21 días, que aplica un método que tiene que ver con la neurociencia, es de RBA, y tiene que ver con la neurociencia y da muchísimos resultados. Escribir 5 minutos cada día sin leer lo que has leído el día anterior. Y el día 22, que yo llamo el emocionante día 22, te vas a un lugar que te sienta, que para mí es un tren. A mí escribir en los trenes escribo todo lo que sea. Y ahí relees los 21 escritos y te asombras. Es un ejercicio maravilloso. Silvia, y este es para nuestra audiencia, este libro que tú acabas de mencionar, aquí lo estoy viendo en pantalla, Escribir en 21 días, encuentra tu voz y libera tu creatividad, así como todos los demás los pueden adquirir en Busca Libre. Está Escribe tu vida, el que nos acabas de mencionar, Silvia, pero también está Escribir para sanar y muchos otros que son libros que si los piden ahora les puede llegar hasta en un día. Entonces pueden encontrar todo lo que Silvia nos está contando. Silvia, te quiero hacer una pregunta. Tú arrancas entonces en la dictadura, este es el momento histórico, político, militar en el que de repente surge, me puedo imaginar como la idea de busquemos algo más a través de la escritura literaria, entonces se empiezan a generar los talleres, se empieza a generar todo esto. Pero acabas de mencionar una visita tuya a la Sorbona y luego tú tienes una producción muy grande en esta temática particular. Claro, Casi que me atrevo a decir que eres una especie de institución en que ha hecho un trabajo muy importante en acercar la escritura a la gente, pero no solamente la escritura como competencias de lectoescritura, sino con esto que nos acabas de contar. claro, Se quiere ahorrar dinero y no quiere ir donde una terapeuta, escriba. Quiere claro. conocer por qué hizo, escriba, es decir, todo lo que tiene. Me intriga saber en qué otro momento o en qué momento pudiste hacer ese paso ya hacia lo terapéutico, es decir, en qué momento ya lo tomas. ¿Estudias algo más de pronto para complementar? ¿Te quedas únicamente desde lo literario y un poquito desde la enseñanza del escritor? Porque yo creo que mucha gente estará pensando ahorita, bueno, pero ¿cómo llega a esto? Bueno, esto era una sospecha que siempre tuve. La intuición me llevó a este territorio porque lo sentía en mi cuerpo. Yo sentía que cuando me ponía a escribir algo que me angustiaba mucho, sentía alivio. Y de hecho, lo primero que hice cuando llegué aquí fue conectar con una escuela online que se llama escritores.org y propuse un taller de escritura autobiográfica. Cuando empecé a trabajar con la escritura, cuando la gente me contaba su historia, yo me daba cuenta que había algo que, a ver, que más que contar la anécdota, tenían que contar las resonancias que esa anécdota les provocaba. Entonces, hasta el día de hoy, insisto en que escribir bien no es solo contar la anécdota, sino que es escribir las resonancias que la anécdota te provoca. Allí yo iba tomando nota de todos estos resultados y se me ocurrió preguntarles qué les pasaba después de escribir lo que habían escrito. Bueno, esto lo tengo, lamentablemente no junté todas las respuestas, pero tengo como 1000 y pico de algunas que tomé nota y algunas las publico en Escribir para Sanar, ¿no? Y en todos los casos me di cuenta que escribir cada uno daba una respuesta diferente, por distintas razones, porque le aliviaba, porque había encontrado razones, por lo que fuera.
Pero ahí es donde yo me di cuenta de esto. Entonces me puse a, porque claro, en la universidad había hecho como optativa una parte de psicología. Entonces, claro, junté todos mis conocimientos. En esa época, además, era maravilloso porque teníamos profesores alucinantes que eran muy libres, ideológicamente muy abiertos. Justamente yo me recibí cuando empezó la dictadura. Entonces, claro, la psicología social tenía muchísima importancia. Bueno, yo ya venía con esa preparación, pero no se me había ocurrido juntarlo. Y de repente entonces a esta escuela Escritores SOR les propuse un curso, un taller de escritura terapéutica. Escribí un libro para Alba que se llama La escritura terapéutica con todos mis conocimientos y me di cuenta que se habían apuntado muchísimos alumnos, pero sobre todo muchos psicólogos que querían trabajar con la escritura terapéutica en sus sesiones. Y hasta el día de hoy se me apuntan cantidad de psicólogos, que no es para escribir ellos, sino para trabajarlo en la sesión. Y acaban escribiendo ellos, porque yo les digo, el que no escribe no puede enseñar a escribir, porque tú tienes que contarle lo que vives en carne propia. No se puede tomar una receta y copiarla. Y en la Sorbona fui a un coloquio, para acabar, no lo que me preguntabas, fui a un coloquio con una ponencia que yo me lancé, porque o soy muy tímida o soy muy lanzada. Tengo los dos aspectos. Y esto era, me gusta tanto París y había estado ya varias veces, y propuse una ponencia que se llamaba El cuento como producción y como producto. O sea, desde un punto de vista social, ¿no? Me lo aceptaron y ahí estaban todos, o casi todos, los escritores exiliados. O sea que fueron 2 meses que estuve con Monterroso, con Daniel, con Ariel Dorfman, con Onetti, pasó Cortázar, que iba al Tribunal Russell. Bueno, esto fue, y encima con esta persona de la que me enamoré, que era, Además, sí, era se estaba recibiendo en la Sorbona. increíble, Sí, Silvia, que nos cuentas todo esto con tantos nombres tan importantes para la literatura, ¿cierto? En ah, que ya están metidos ahí. Hay algo que me contaste ahorita antes de que comenzáramos la entrevista, Silvia, y no me aguanto las ganas. Escribir para sanar se publicó el día en el que comenzó el aislamiento del COVID. sí, ese día. El día anterior habíamos ido a festejar con Esther Sanz, que era la editora, y con Mariola, que es la que hace el trabajo de prensa, sin saber que nos iban a confinar. Y ese día fuimos a comer y a brindar porque el libro ya estaba a punto de salir a la calle. Y al día siguiente nos confinaron. Entonces el fotógrafo Hugo, que es un encanto, me dijo, no te imaginas cómo se está vendiendo este libro entre los jóvenes, que los jóvenes no compran estas cosas, pero se ve que lo de la pandemia, no sé por qué, esto sí que no tengo respuesta, hizo que se vendiera muchísimo. Además, porque sí, a muchos libros se vieron perjudicados porque fueron lanzados justamente en la Claro, claro. pandemia y les afectó muchísimo sus Sí, giras y todo. El caso tuyo creo que es completamente diferente, sí, precisamente porque creo que salió cuando tenía que salir. sí. Silvia, ¿por qué no nos cuentas un poquito cómo ha sido tu experiencia al ver los resultados y las reacciones de las personas que han tomado tus talleres y que de repente han entendido esto? Me interesa mucho que nos cuentes las historias exitosas, que debe haber miles, pero yo estoy seguro que debe haber alguna que te haya llegado especialmente al corazón. Sí, de hecho, bueno, sí, son muchas, pero mira, por ejemplo, había una chica, no sé si es esto lo que me preguntas, pero una chica en un taller me dijo que ella odiaba a su padre y que con los ejercicios de mi libro se había dado cuenta que no había visto un aspecto del padre que nunca tomó en cuenta y que cambiaba el punto de vista y que ya no lo odiaba y que suerte que el padre todavía vivía para poder explicarle todo esto y para poder pedirle perdón, porque ella
en general ignoraba y entonces fue una cosa maravillosa que ocurrió. Y en general te digo que no hay una persona, salvo los que son muy ego, los que son muy ego que no aceptan ideas de nada ni de nadie y se mantienen en su, digamos, monotematismo, por llamarlo de alguna manera. Los demás, bueno, los que son muy ego, ya no vienen, dejan de venir al taller, ¿no? Pero el resto yo creo que a todos, porque mira, hago un intensivo los fines de semana, cada 3 meses, nos vamos a una casa rural y vamos de viernes a domingo. Y hay gente que viene de hace 20 años a cada intensivo. ¿Y esto Esta dónde lo haces, Silvia? Perdón, ¿dónde lo desarrollas? Sí, en distintas ciudades. Por ejemplo, ahora cerca de Barcelona, en Sant Cugat, en una casa rural, hay uno que voy a hacer el 17, 18 y 19 de noviembre, y ya se apuntaron 15 viste, yo llego hasta 20 o 22 como mucho, y ya tengo apuntado, hay 15 que se enteraron, que son los que vienen siempre, y bueno, y entonces ahora estaba pensando hacer otro grupo con nuevos, porque tengo listas de espera, y entonces en estos, yo observo, mira, tengo uno que empezó cuando tenía 24 años, ahora tiene 45, es un maestro de Huesca. Era tan tímido, tan metido para adentro. Bueno, el cambio que ha hecho él escribe poesía nada más, pero son unos poemas tipo Sabina, muy sociales y muy divertidos. Se abrió como una flor y ahora yo lo veo y es otra persona. Tú notas los cambios y la alegría que les provoca. Sienten que la escritura es una compañía, ya no se sienten solos, ya no se aburren. Uno me llegó a decir, mira, yo podría estar preso, porque si estuviera preso, si me dieran papel y lápiz, ya soy feliz. Y a mí misma me pasa que hay días que estoy escribiendo y me llama alguien para invitarme a una reunión y no tengo ganas de ir. Después voy y me lo paso bien, pero hoy digo que... Y después otra cosa importante es tener interlocutores, que también escriban, ¿eh? No puede ser ni tu primo ni tu tío porque te van a decir, ay, qué lindo, y eso no sirve. Tienen que ser, yo tengo 2 amigas con las que nos reunimos cada semana, ellas también están con su libro, su historia de vida, y cada semana nos leemos un capítulo. Y entonces, lo que ya nos decimos todo lo que pensamos, ¿eh? Pero a mí me dio un mecanismo muy placentero que es el de rellenar. Yo por miedo a explicar demasiado, reducía demasiado. Y entonces, ahora ellas me decían, por ejemplo, en el coloquio yo hablé un momento con Cortázar, y esto lo decía en una frase. No, me dicen, ahí tienes que mostrar la escena, mostrar. Bueno, fue tanto placer rellenar los huecos, pero además, con los mecanismos del oficio, también te sirven como método terapéutico. Porque yo cuando vi que era tan placentero rellenar huecos, empecé a preguntarme, ¿y por qué me da tanto placer? ¿Con qué lo asocio? Y lo asocié con unos agujeros que hice cuando tenía 7 años en la pared, el día que había muerto mi hermanita de meses, que yo la adoraba. Y entonces, como mis padres no me miraron a mí, estaban con su dolor en otra habitación, yo hice en mi habitación agujeros en la pared, entonces sentí que rellenar era Claro. una forma de rellenar esos huecos. Esto te lo digo muy reducido porque tenemos muy poco tiempo, pero también los mecanismos del oficio de escribir ayudan. Por ejemplo, cambiar el punto de vista, mirar las cosas desde otro lugar. ¿Entiendes? Cada uno, si lo aplica, cada mecanismo, todos son útiles. No, no, es que yo estoy absolutamente convencido, Silvia, de lo que me estás contando y también de la tremenda eficacia que pueden surgir de pequeños ejercicios. Ahorita te quiero preguntar por el criterio, porque que lo sepa la audiencia en cada uno de estos libros,
y bueno, ya lo leí ahorita, pero siempre vienen acompañados. Escribir para sanar con 135 ejercicios. Escribe tu vida, también viene, si no me equivoco, también con 60 ejercicios inspiradores. Entonces, creo que eso te lo voy a preguntar ahorita, pero te quiero preguntar, ¿tú crees que el proceso que tú haces a través de la escritura, con una perspectiva literaria, y de qué diferencia este proceso a través de la literaria y la escritura de que fuera un proceso cinematográfico o musical? ¿Por qué te hago Ah, esta pregunta? Porque yo creo que las palabras son claro, muy incisivas. claro, claro, porque aunque tengas una historia para contar, no te puedes poner a pensar en el argumento, te tienes que dejar llevar por la primera frase que se te ocurre y dejarte llevar por las palabras. Después podrás corregir, pero de entrada hay que dejarle el papel a las palabras, porque cada palabra te permite asociar con algo que a lo mejor la memoria no te hubiera traído. ¿Entiendes? Por ejemplo, la palabra zapato, por decirte algo, a cada persona lo vincula con una historia con un zapato. Entonces, yo digo que para empezar a escribir justamente hay que hacer listas de palabras, pero palabras muy diferentes entre sí y muy concretas. No justicia, amor, no. Como te decía, barco, zapato, ¿entiendes? Cuando, por ejemplo, a los profesores les doy el método, les digo que para que el niño escriba historias propias y originales, no les den palabras del mismo campo semántico, princesa, rey y castillo, sino que les den dedal, cocodrilo y libro. Son tres palabras distintas con las que pueden, hacen creaciones maravillosas. Entonces, prestar atención, listas de palabras. Mira, Ray Bradbury, cuando se bloqueaba, escribía una lista de palabras. De cada una de esas palabras salió un cuento de los que él escribe y salió el título. Entonces, el lenguaje es la mejor herramienta, ¿sabes? Antes de tener un argumento y también preguntarte, la pregunta y la palabra y la pregunta son dos herramientas muy importantes. Preguntarte, he llegado un momento después de escribir 3 o 4 o 5 páginas o 10. ¿Por qué escribo esto y no escribo otra cosa? Esa es una pregunta clave, pero la respondes por escrito. Claro. ¿Por qué escribo esto y por qué no escribo otra cosa? Porque ahí te da pautas de ti y, por ejemplo, esta chica, la que descubrió que el padre no era el monstruo que ella pensaba, lo descubrió a través de las preguntas. Como te escucho, Silvia, me parece que también hay una invitación muy clara a tomar la escritura, así como hay quienes salen a trotar y a correr por la mañana y corren 5 kilómetros, hay otros que hacen yoga, hay otros que salen a hacer ciclismo. ¿Qué logran a través de esto? Bienestar, por supuesto, pero conciencia, un autoespacio. Cada vez te entiendo más que lo que tú nos propones es llevar la escritura a manera de ejercicios cotidianos como una Claro, especie de forma de conjurar la conciencia. sí, sí. Sí, por eso incluso explorar en la infancia, una de los mecanismos es hacer listas de palabras. Otro es explorar en la infancia cuál fue el deseo importante que has tenido. Escribir a partir de ese deseo te da unas respuestas que te cambian tu manera de vivir. ¿Eh? Sí, yo digo que todo el mundo debería escribir así como todos sabemos hablar. El problema es que no nos enseñan a escribir como placer, sino como obligación en la escuela. Entonces, por eso hay mucha gente que yo le digo esto. El otro día en una reunión de unos amigos surgió la historia de que yo era escritora y todo. Y entonces dos me dijeron, sí, a mí me hubiera gustado, pero no tengo el don. Esto hay que eliminarlo del pensamiento. Escribir no es un don. Escribir es un compromiso, un trabajo comprometido, y es comprometerse con uno mismo. Y ahora que estás hablando ya de precisamente de la escritura y de las preguntas y de que no es un don,
Silvia, está algo, lo decía ahorita, que me parece muy valioso de tus cuadros, que son los ejercicios. Sí. ¿Cómo, cómo llevas tú, cómo ejecutas estos ejercicios? ¿Cómo se te ocurre y cómo los llevaste? Mira, bueno, en su origen inventamos 80 consignas que las sigo utilizando hasta hoy. Una muy valiosa es la de la ruleta. Con los 36 números de la ruleta, yo trabajo con 36 palabras. Entonces, en el grupo, tiro la ruleta y cada palabra tiene un número. El número que sale en el acto tienen que incorporarla en el texto y escribir, y siempre el mismo texto. Incorporar la palabra que sale de la manera que sea, incluso partirla, incorporar la materialidad de la palabra. Ya sea, si sale sombrero, podrías utilizarla como la sombra de un obrero. ¿Entiendes? O sea, la materialidad está, o como un bar que se llamaba Sombrero, como quieras, pero en el momento que sale la tienes que utilizar. Y hemos hecho campeonatos de ruleta a ver quién aguantaba más tiempo escribiendo y llegamos a 16 horas. 16 horas. Sí. Bueno, y después con el lenguaje hay muchos ejercicios. Hay otros con los sentimientos, hay otros con las evocaciones, hay otros con comparaciones, con conjeturas. Eh, yo digo que la conjetura, el qué pasaría si, es un método para producir historias, pero al mismo tiempo es tramposo porque las conjeturas que nos hacemos acerca de la vida no son, después comprobamos que no son así, ¿no? Entonces, la conjetura es un arma de doble filo que también hay que aprovechar cuando escribimos, ¿no? Mm. Así es, no. Pues todos estos ejercicios para quienes nos escuchen, recuerden que todos estos libros, más allá de Escribe tu vida y de Escribir para sanar, están y los pueden conseguir a través de Buscalibre, que son muchos los que estoy viendo acá, porque sí es muy interesante, Silvia, que quien quiera coger la pita, que llamamos acá, y Claro. entender de la cantidad de títulos que tú nos has dado, aquí están, y creo que me emociona mucho la idea de que alguien pueda escribir una vez termine de Y en cada libro de escuchar este capítulo. Ya, en cada libro mío, sobre todo en los últimos años, pongo al final mi dirección de correo electrónico para que si tienen alguna pregunta, o por ejemplo, tengo un libro que es El Camino del Poeta en Alba Editorial, que es escribir poemas y letras de canciones. De ese es del que recibo más preguntas y más, ¿por qué? Porque me mandan sus poemas para que les dé mi comentario, ¿no? Entonces, en cada libro está mi correo electrónico. Pues Silvia, muchísimas gracias por contarnos, por mostrarnos además esta dirección que tú llevas ya hace tantos años y que no hace otra cosa que acercar a las personas con la escritura, pero a partir de un criterio muy claro, y es que acercarse a la escritura es acercarse a uno mismo, acercarse a la historia propia de la escritura es acercarse a su centro. Hay muchos elementos que no nos cansamos de repetir acá que tienen que ver con el autoconocimiento, con la conciencia, no necesariamente con lo psicoanalítico, como mucha gente puede estar pensando, pero sí hay claramente una oportunidad de entendernos desde otras palabras y desde otras perspectivas y, por supuesto, entendernos desde otras realidades. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Así que muchas gracias y esperamos que, bueno, de acá te seguiremos leyendo, pero esperamos en realidad que haya muchos oyentes, porque yo sé y lo puedo imaginar que hay muchos oyentes acá que han tenido ese momento de decir, yo quiero ponerme a escribir, pero ¿cómo hago si soy muy malo? Es como esas personas en las que a las que hay cierto momento que dicen, no, yo ya para qué voy a aprender a tocar un instrumento si nunca lo voy a tocar bien. Uno no Claro, toca porque va a tocar bien. Uno no lo hace para ser Paco de Lucía o para ser Cortázar. Uno lo claro, hace por los mismos motivos que sale a trotar o que come bien. claro, claro. Y además es posible que no lo hagan porque piensan que pierden el tiempo, que no es productivo. Y es muy productivo para uno mismo. Exactamente. Gracias por traer ese último criterio. Yo lo dejé, pero sí es el más importante, la inutilidad
de la escritura literaria, que yo creo que ya queda más que claro. Con este capítulo y con muchos otros, Silvia, que pues quien lo piensa así está un poquito perdido. Entonces, muchísimas gracias por habernos acompañado, por habernos contado. Estuvimos hablando, bueno, de todos en realidad, pero podemos mencionar el último que es Escribe tu vida, el placer de narrarte por Silvia Adela Cohen, que nos ha estado acompañando hoy y, por supuesto, invitando a escribir. Ya, muchas gracias, ¿eh? Ha sido un placer. No, a ti por acompañarnos, a todos ustedes ya saben dónde encontrarlo en Busca Libre, busquen también a Silvia por redes, la página web, porque van a tener mucho trabajo muy sabroso y sobre todo ese trabajo a través de las palabras que nos permite ahondar. Así que gracias por habernos acompañado y nos vemos en una próxima edición de este Paredro.